Un clérigo compró una vez un caballo. El vendedor le aseguró que había hecho una elección perfecta. Este caballo fue criado en una atmósfera religiosa. Le explicó. No puede gritarle arre para que se mueva. No responderá. Tiene que decirle gloria al Señor. Y en lugar de so para que se detenga, tiene que decirle amén. El clérigo pagó el caballo, se subió al lomo del mismo y dijo gloria al Señor. Y el caballo salió trotando a la casa del clérigo. Después de un par de kilómetros, una liebre cruzó el camino y asustó al animal. El caballo comenzó a galopar por el campo hacia un precipicio de 150 metros. En pánico, el clérigo olvidó las instrucciones. ¡So, so!, gritaba una y otra vez, tirando de las riendas, pero seguía a todo galope. Finalmente, en el último momento, el predicador se acordó. ¡Amén!, gritó. Y el caballo se detuvo al borde mismo del precipicio. ¡Vaya!, exclamó el agradecido pastor. ¡Gloria al Señor! En la mayoría de los casos que recuerdo usar las expresiones de adoración, resulta ser una cosa buena. Esta quizás sea la única situación donde el resultado no era tan bueno. Hace unas semanas nos embarcamos en un viaje juntos con 10 creencias fundamentales de la vida cristiana. La meta es comprender en verdad estas creencias increíbles y transformadoras en la mente y aplicarlas a la vida diaria. A fin de hacer eso, esta semana comenzaremos a enfocarnos en algunas prácticas que ponen en acción esas creencias. Preguntémonos, ¿cómo llevamos estas creencias de nuestra cabeza al corazón donde se vive en verdad la vida? Al poner en acción esas prácticas en nuestra vida con regularidad, no solo nos capacitan para expresar el amor a Dios y al prójimo, sino también actúan como un canal desde la cabeza hasta el corazón. Estas prácticas nos dan una manera tangible y práctica de recordar, reforzar y ejercitar nuestras creencias, haciendo que sean una realidad en nuestra vida diaria. La primera práctica que quisiera ver es la adoración. Aquí nos hacemos la pregunta clave. ¿Cómo honro a Dios del modo en que se merece? Te digo que esto va más allá de enseñarle a un caballo a responder a órdenes de adoración. Al leer los principios de la Biblia sobre la adoración y ver cómo los ponen en práctica los seguidores de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento, llegamos a esta idea clave. Adoro a Dios por quien es Él y lo que ha hecho por mí. Dilo en voz alta conmigo. Adoro a Dios por quien es Él y lo que ha hecho por mí. Uno de mis ejemplos favoritos proviene de la vida de un hombre llamado Pablo y su compañero en el ministerio, Silas. Ellos viajaban de ciudad en ciudad cumpliendo la comisión de Jesús de llevar el evangelio del reino hasta los confines de la tierra. Cuando llegan a la ciudad de Filipos, se encuentran en una situación difícil. En los años inmediatamente posteriores a la vida de Jesús en la tierra, sus seguidores viajaron por todo el mundo, hablándole a la gente de Él e invitando a las personas a creer en Jesús e imitarlo en cuanto al modo en que vivían. Uno de los seguidores más conocidos era un hombre llamado Pablo. Anteriormente en su vida, Pablo había perseguido a los que creían en Jesús, enviándolos a la cárcel. Sin embargo, Pablo más tarde tuvo un encuentro con Dios y se convirtió él mismo en creyente. Dios llamó entonces a Pablo a viajar por muchas zonas diferentes del Imperio Romano. Él iba con frecuencia a las sinagogas judías en cada ciudad para enseñarles a las personas sobre Jesús. Algunos de los líderes religiosos de alto rango se sintieron amenazados por Pablo y su mensaje y comenzaron a tramar maneras de matarlo. En una ocasión, cuando Pablo, su compañero de viaje Silas y algunos de sus amigos iban caminando para reunirse con un grupo de otros creyentes, fueron seguidos por una esclava. La muchacha tenía un espíritu en ella que le daba la capacidad de predecir el futuro y ganaba grandes cantidades de dinero para sus amos, adivinando el porvenir. Por muchos días, ella había seguido a Pablo y Silas, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación». Finalmente, Pablo se molestó tanto por lo que sucedía que se volvió hacia la muchacha y dijo:
En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en ese momento, el espíritu dejó a la joven. Cuando los amos de la muchacha se dieron cuenta de que no podían ganar más dinero utilizándola, agarraron a Pablo y Silas, los llevaron ante los tribunales de la ciudad y los acusaron de provocar una conmoción en las calles. Pablo y Silas fueron severamente golpeados y llevados a la cárcel, y les colocaron grilletes en sus pies para que no pudieran escapar. Entonces, avanzada la noche, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar cantos a Dios con una voz tan fuerte que los otros prisioneros los escuchaban. Mientras ellos cantaban, un violento terremoto sacudió la cárcel, moviendo los cimientos del edificio. Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El carcelero, que estaba durmiendo, se despertó y cuando vio que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para quitarse la vida. Sin embargo, Pablo gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero se apresuró a la celda de la cárcel y se arrodilló delante de Pablo y Silas. «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?», les preguntó. Pablo y Silas le respondieron: «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos». Entonces les hablaron al hombre y a su familia sobre Dios y Jesús. El carcelero limpió las heridas de Pablo y Silas, y él y toda su familia fueron bautizados, creyendo lo que les habían dicho. Finalmente, este hombre llevó a Pablo y Silas a su casa y les dio de comer. El carcelero estaba lleno de alegría porque él y toda su familia habían llegado a creer en Dios. Voy a explicarte un poco más de lo que en realidad sucedía en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 25. Pablo y Silas no solo veían cómo las vidas cambiaban, sino que transformaban la cultura y la economía de una ciudad. El Evangelio, cuando se acepta en el corazón, crea cambios integrales en la vida y los lugares donde vivimos a todo nivel. Por eso los desnudaron, los golpearon con varas y los flagelaron. ¿Recuerdas a otro flagelado? Adivinaste, Jesús. La flagelación romana era brutal. El instrumento de castigo consistía en un látigo con varias tiras de cuero en las cuales se colocaban cerca de los extremos pedazos de hueso y plomo. Cada golpe sobre la espalda desnuda literalmente hacía que se abriera la carne en el cuerpo. Luego de esto, Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel. En ese punto, la mayoría reconsideraríamos el nivel de nuestro compromiso con Dios. No Pablo y Silas. A medianoche comenzaron a orar y entonar cantos a Dios. ¿Qué pasaba por la mente de estos dos hombres que causó este tipo de actividad? Luego, Pablo escribiría una carta a los romanos y en esencia les diría: a la vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, solo es razonable que le entreguemos nuestra vida como un sacrificio vivo a Él. Pablo y Silas consideraron lo que acababan de experimentar y lo que Dios ya había hecho antes por ellos y prometía aún hacer por ellos, concluyendo que Él era más grande, y comenzaron a cantar. Tenía sentido para ellos y tal vez hizo que los otros prisioneros se rascaran la cabeza y pensaran. Pero creo que aquí sucede algo más. La práctica de la adoración, recordando quién es Dios y lo que ha hecho por ellos, realmente los ayuda a llevar estas creencias de la cabeza al corazón y les da la valentía para poder cantar. Dios está a punto de hacer algo más por ellos que será añadido a su próximo servicio de adoración. Hechos capítulo 16, versículo 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Menuda escena para contemplar. Imagínate que fueras un prisionero presenciando cómo pasa esto hombres en la cárcel. Durante meses e incluso años, de repente sus cadenas se sueltan. ¡Qué espectáculo! Y qué recordatorio de que la sincera adoración a Dios con nuestros labios en nuestra vida tiene un potente impacto en quienes nos rodean. ¿Puedes imaginar la historia que el carcelero contó a amigos y familiares? Sigamos leyendo Hechos 16, 27 al 34. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado.
Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?». «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho, junto con toda su familia, por haber creído en Dios. Pablo y Silas y la familia del carcelero no fueron los únicos que experimentaron el poder de la adoración. Piensa en el canto del salmista en el versículo clave. «Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos». La mayoría de los que hacemos este estudio no nos enfrentamos a la persecución que Pablo y Silas sufrieron, pero hay cristianos en el mundo que sí las sufren. Los llamamos la iglesia perseguida. Deja que te lea tan solo una de las miles de historias reales, no del año 50 a.C., cuando Pablo estaba sentado en la cárcel de Filipos, sino de hoy. Escucha esta historia de un ministerio llamado Puertas Abiertas Internacional. Susana y su hermano pequeño, ambos musulmanes, vivían solos con su padre después que él se divorciara. La vida era rutinaria, escuela, tareas, un poco de tiempo para jugar. Sin embargo, ese día, en marzo del 2010, la vida de Susana dio un giro dramático cuando un evangelista visitó su escuela y decidió confiar en Cristo para su salvación. Después de un mes de mantenerlo en secreto, le llegó la noticia a mi padre de que me había convertido al cristianismo, recuerda Susana. Enfurecido, su padre la encerró en una habitación pequeña. Su hermano Mbusa fue advertido de que no le contara a nadie que Susana estaba encerrada y se le ordenó que no le diera ninguna comida. El joven Mbusa ayudaba a su hermana pasando bananas cuando su padre se iba. También hizo un agujero debajo de la puerta por donde podía pasarle agua. Mi hermana podía beber agua usando su lengua, pero la mayoría de los días solo podía lamer el barro. Durante 6 largos meses, Susana nunca vio la luz del sol. Una vecina cercana empezó a preocuparse después de no verla. Finalmente, cuando Mbusa tuvo miedo de que su hermana muriera, le dijo a la vecina que Susana se hallaba encerrada en una de las habitaciones. Al alertar a las autoridades, la policía fue a la vivienda y derribó la puerta. Rescataron a Susana y la llevaron a un hospital cercano. Por su difícil situación, Susana perdió el uso de sus piernas. Luego de pasar los 10 meses en una cama del hospital recuperándose, Susana fue llevada a una casa en Kenia. Al vivir ahora con un obrero de Puertas Abiertas y su familia, su amor por el Señor ha crecido. Cuando le preguntan cómo se siente, responde con confianza: «Estoy feliz y no tengo dolor. Nunca dejaré a mi Jesús, quien murió por mí». Aunque los meses de tortura fueron horribles, Susana ha perdonado a su padre y pide solo 2 cosas: poder volver a caminar para hablarles a otros a Jesús y salvación para su padre. Creo, en cierto modo, que las libertades para adorar a Dios con frecuencia debilitan nuestra fe, haciendo que seamos un poco apáticos y tibios. Pero no tiene que ser así. ¿Qué tal si nos unimos a fin de mejorar realmente la práctica de la adoración? Si estás de acuerdo, grita: «¡Lo estoy!». Creo que lo escuché. Adelante. Vayamos a lo práctico y hablemos de cómo podemos vivir esta práctica de la adoración cada día. Número 1. Reconozco diariamente a Dios por quien es Él y lo que ha hecho por mí. Número 2. Adoro a Dios en privado y colectivamente con los cantos que entono, las palabras que digo y el modo en que vivo mi vida. Te desafío a que revises las 10 creencias de las que hemos hablado o las 5 primeras. Repasa las ideas clave y di en alto los versículos clave al levantarte, de camino a donde quiera que vayas y al ir a la cama. Busca cantos que declaren estas verdades y entónalos en voz alta. Cántalos al despertarte en la mañana. Sé de esas personas locas que cantan en voz alta en el auto. Cántale suavemente al Señor antes de dormir.
La última manera que podemos aplicar la práctica de la adoración a la vida es haciendo algo que la mayoría olvida, pero es inmenso. Número 3. Cuando le atribuyo valía a Dios como su Hijo, una valía inmerecida me es atribuida a mí. La palabra adorar significa atribuirle valía a alguien o a algo. Siempre que le atribuimos valía a Dios por quien es Él y lo que ha hecho por nosotros, recordamos que una de las cosas que ha hecho por nosotros es darnos el derecho a ser llamados hijos de Dios y herederos de toda su herencia. Cuando reconocemos que Dios es digno, le da la vuelta a la situación y nos recuerda lo dignos que somos para Él. En Salmos 95 el adorador canta: porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado, un increíble resultado de adorar a Dios por quien es Él y lo que ha hecho por nosotros es un incremento en lo valiosos que somos para Él. Somos el pueblo de Dios. Eso, amigo, debería infundirnos gran alegría y confianza para enfrentar cada día. Si necesitamos autoestima, sumérgete en un poco de estima de Dios. Si crees eso, di: gloria al Señor.